Queremos invitar a que nos acompañe para su presentación a Ovidio Reyes, presidente del Banco Central. Perspectivas, desarrollo económico y seguridad alimentaria. Buenos días a todos. Buenos días, señores de la mesa que preside esta actividad empresarial. Bueno, el tema que voy a tratar es un poco diferente, pero tiene que ver con el tema que a ustedes les apunta. Era un tema que el ministro de Hacienda había preparado, pero no pudo asistir al evento por razón de tener que atender las emergencias y los preparativos financieros. Y en mi caso, pues voy a hablarles un poco de lo que nuestra institución monetaria evalúa y le da continuidad, que es a la posición económica en la que se encuentra el país, las finanzas y perspectivas. Los temas de desarrollo son temas importantísimos, pero no vengo preparado con temas de seguridad alimentaria ni temas de desarrollo. Pero sí, esto es importante y tiene que ver con el mismo. Bueno, primero, el Banco Central en los últimos 2 meses ha estado publicando un conjunto de informes que invito a todos que los lean, porque son trabajos que nosotros hacemos a la luz de las estadísticas macroeconómicas y una evaluación que hacemos sobre la situación mundial y nacional. Ellos son el informe de estado de la economía, el informe de estabilidad financiera, el informe de actividad económica al primer trimestre medido por el Producto Interno Bruto. El día de ayer salió el informe de la balanza de pagos. Y cuando uno evalúa estos elementos, lo que observa es una economía que ya se recuperó plenamente del shock previo, de los 2 shocks previos, tanto el shock sociopolítico del 2018 como de la pandemia, y que ahora empieza a buscar una senda nueva de crecimiento en las nuevas condiciones y en el nuevo mundo en el que vivimos. La economía está creciendo en promedio o está aterrizando a una tasa promedio de crecimiento que puede estar alrededor de entre el 4 y el 5% anual. Hasta el año 2017 nosotros teníamos una tasa de tendencia que parecía ubicarse alrededor del 5% y un poco por encima del 5%. Para cualquier país del mundo, esta es una excelente tasa de crecimiento. La pandemia vino a generar una profunda distorsión en la producción mundial y en los sistemas de suministros. Eso afectó mucho a todos los países, al empleo, al comercio y a las expectativas sobre todo. Posteriormente vino la etapa de recuperación, como era de esperarse, y ahora el reto es mantener esa recuperación y entrar a la etapa de crecimiento. Nosotros creemos que ya salimos o estamos saliendo de la etapa de recuperación y ahora vamos entrando a la etapa de crecimiento. ¿Cuál es esa tasa de crecimiento? Bueno, es algo que vamos a ir monitoreando, evaluando, pero nosotros creemos que tenemos el potencial para mantenerla en alrededor del 5%. Un año un poco menos, unos años un poco más, pero tenemos el potencial de lograrlo. Las estadísticas indican que los sectores que están en estos momentos manteniendo esa dinámica están relacionados primero con el sector exportador. Es bastante loable y destacable el rol que ha tenido el sector primario en esta economía. Ha sido la principal fortaleza económica que nosotros hemos tenido. Ha sido y no ha sucumbido frente a ningún evento. Si alguien pregunta de riesgos, el sector primario de nuestra economía es el que soporta los mayores o las mayores perturbaciones y por lo tanto es el sector de menor riesgo. Esa es una gran lección porque antes
muchos apostaban que era el desarrollo de otros sectores, que durante la pandemia demostraron tener menos fortaleza y sucumbieron frente a los shocks. Pero el sector primario no. Y cuando hablo de sector primario, me estoy refiriendo a la agricultura, al sector pecuario, al sector de producción minera, a la pesca y acuicultura y al sector forestal. Contradictoriamente, en muchos de los análisis que se hacían previos a los shocks por estudiosos de la materia y organismos internacionales, todos hablaban de un sector primario y agrícola atrasado. Todas esas historias que nos escuchábamos nosotros de debilidad, etcétera, etcétera. Y ponían a otros sectores como los sectores punteros del desarrollo. Bueno, ese era un análisis que no tomaba en cuenta que la economía sufre estas perturbaciones. Ahora, ¿qué ocurrieron? Eso es historia del pasado. Realmente es donde debemos apostar. Es donde debemos apostar porque por demás está muy vinculada con el exterior. Y lo que deja de venderse aquí se vende afuera, punto. Entonces, creo que mucho hizo Nicaragua con poner sus principales energías allí, porque ahora nos están sirviendo de bastión fundamental, de columna vertebral de la economía. Ha mantenido el flujo constante de exportación y de producción y generación de ingresos, generación de divisas que han facilitado la estabilidad monetaria y cambiaria de Nicaragua. A tal punto que nos estamos volviendo en buena medida menos dependientes, bastante menos dependientes de los flujos de ayuda, de los flujos de cooperación. Y la fuerza económica fundamental radica y está establecida en los fundamentos económicos, principalmente los provenientes de este sector. Era tanta la fortaleza que incluso este sector, frente a la falta de financiamiento, y continúa avanzando. En otras realidades, una botada de precios de cualquier producto clave de Nicaragua, como el café o la ganadería, hubiera botado la economía, y eso no ha ocurrido. O una falta de financiamiento crediticio proveniente de la banca y de los principales organismos financieros hubiera botado también la economía, y eso no ha ocurrido, porque el sector muestra, como les mencioné, una fortaleza excelente. Esa es nuestra realidad. Si en algo tenemos que apostar es seguir fortaleciendo la productividad en este sector, seguir generando capacitaciones, seguir generando educación, seguir facilitando tecnologías que son las que han realmente hecho el trabajo de garantizar la alimentación de Nicaragua y de garantizar también el financiamiento y el flujo de divisas para el resto de sectores. Claro, en este momento se están viendo favorecidos por una mejora de los precios internacionales, que la pregunta es si va a sostenerse. Por lo que ha ocurrido con la inflación, pareciera ser que estamos en un nuevo estado de precios. Es decir, muchos de estos productos es probable que no vuelvan a los precios anteriores. Algunos de ellos, incluyendo los precios de la energía. Tendría que venir quizás una gran revolución energética para botar los precios, pero lo cierto es de que la demanda existe para todos los bienes y por lo tanto es muy improbable de que se produzca una baja generalizada de los precios de los productos que nosotros exportamos. Esto tiene pros y contras, porque esa cadena de precios se transmite a la economía interna y afecta también los precios al consumidor. Pero como algunos piensan, es mejor tener buenos precios que malos precios. Es mejor tener buenos precios que estimulen e incentiven la producción a tener malos precios que no haya actividad económica que pueda haberse incentivado o movilizado para tal fin. En materia de producción, entonces, venimos nosotros creciendo a esta tasa del 4.7% en abril.
y en términos de actividad económica del primer trimestre acumulamos más de un 5% con respecto al año anterior. Creemos que hacia finales de año podríamos mantenernos en ese rango, entre 4 y 5%. La inflación, pues, está resultando más elevada que lo observado el año pasado, pero tengo que decirles que en esta materia, toda esta inflación que estamos observando es de naturaleza externa. Y frente a ese fenómeno, muy poco podemos hacer, porque no depende de nosotros. Cuando uno revisa las estadísticas monetarias y la política monetaria en particular, no es una política monetaria que esté favoreciendo para nada los desequilibrios financieros, al contrario, lo está apoyando. No hay una expansión monetaria desmedida de la base monetaria ni de la emisión del Banco Central. De hecho, el trabajo que nosotros realizamos es para mantener el equilibrio del objetivo fundamental que tenemos, que es la estabilidad de precios, y el objetivo cambiario que preanunciamos con la tasa de devaluación. Y ya llevamos cerca de 2 años en el Banco Central que no hemos vendido un solo dólar en la economía. Todo lo contrario, más bien los agentes privados nos venden dólares al Banco Central. Y hemos venido acumulando reservas de una manera consistente. Hasta ahora, después de que para la crisis sociopolítica bajamos nuestra reserva hasta los 2.100 millones de dólares, y hoy hemos podido recuperarlas al punto tal que ya contamos con 4.350 millones de dólares de reservas internacionales. Un monto lo bastante suficiente como para continuar avanzando en el crecimiento y soportar también cualquier otra eventualidad que pueda venir del plano internacional. Pero no hay desequilibrio monetario, ni hay desequilibrio cambiario. No existe desequilibrio cambiario en Nicaragua. El tipo de cambio de compra y venta se mantiene estable, igual el flujo de ventas de divisas y la libre convertibilidad está preservada. Y cuando uno va a las cuentas fiscales, observa que hay equilibrio también fiscal y que hasta la fecha, a abril, ha habido un superávit fiscal. Entonces, si hay superávit fiscal y si hay equilibrio monetario, entonces ¿por qué la inflación anda por arriba del 10%? Bueno, porque los precios internacionales se dispararon. Nuestra economía es abierta, muy abierta. Yo creo que hoy es más abierta que muchos tiempos atrás. Estamos hablando de un flujo de exportaciones que perfectamente va a llegar a los 7.000 millones de dólares frente a un PIB de alrededor de 13.000 millones de dólares. E importaciones que el año pasado alcanzaron casi los 10.000 millones de dólares. Entonces, es una economía extremadamente abierta. Por lo tanto, lo que ocurra afuera tiene repercusión acá. Y si la inflación empujada por los precios de la energía y los alimentos a nivel internacional sube acá. Entonces mucho va a depender de lo que hagan los otros para contener la inflación y cómo nos va a afectar a nosotros acá. Quizás el mayor riesgo que tenemos nosotros es el alza de las tasas de interés, pero es diferente a cómo subía la tasa de interés en años anteriores. Nosotros no creemos que el alza de la tasa de interés como tal vaya a ocasionar una disrupción, porque si los otros factores que ocasionaron las disrupciones en los años anteriores pudieron desequilibrar el país, un alza de la tasa de interés no debería saltar, podría desacelerar ciertas actividades y el financiamiento, pero la economía va a poder reponerse de la misma. En las simulaciones que hemos hecho, eso es lo que nos resulta, en que el país está preparado para soportar alzas en las tasas de interés. No obstante, hay una tasa de interés que nosotros no podríamos igualar. Si los Estados Unidos, por ejemplo, empiezan a subir la tasa de interés de una manera más agresiva y ocurre lo que ocurrió en el último combate de la inflación de los Estados Unidos, que las tasas de interés superaron los 2 dígitos, difícilmente nosotros vamos a poder competir contra esas tasas de interés. Es decir, el Banco Central no va a subir la tasa de interés a esos niveles. Lo mejor es dejar que la economía se ajuste.
uno puede actuar hasta cierto punto, pero tampoco vamos a sacrificar mucho solo por sostener una competencia de recursos, porque cuando las tasas de interés suben, realmente empezamos a competir todo por los recursos. Es decir, la plata empieza a fluir a donde es más rentable, y si afuera te están pagando una tasa muy buena de interés, ¿para qué la vas a tener adentro? Sale. Pero bueno, son cosas que están pendientes por verse. Por ahora, nosotros hemos tenido la capacidad que con nuestra política y con nuestros ajustes en la tasa de interés, que le hemos venido gradualmente incrementando hasta ser ahora del 5%, hemos podido mantener los equilibrios y creemos que podríamos seguir y continuar en esa trayectoria. Respecto del empleo, el empleo ha tenido una recuperación. Se observa que el empleo formal del INSS viene incrementándose sostenidamente, y la tasa de desempleo viene bajando. El problema es que la tasa de desempleo, si bien mide una reducción, no mide el componente de participación laboral. ¿Qué significa eso? La participación de la población en la fuerza laboral, que es la que presiona sobre los salarios, a partir de ahí es que se mide la tasa de desempleo, no sobre el total de la población económicamente activa. Bueno, ha habido muchas personas que por razones múltiples se han retirado de la participación laboral, y ese también es un fenómeno mundial, y no han regresado al mercado laboral. En eso pueden incidir muchos factores. Nosotros hemos estado haciendo análisis, pero es bien difícil. Uno de ellos es que muchas personas se dedicaron a actividad más en el hogar, menos expuesta frente a los temas pandémicos, pero también es cierto de que el aumento de la eficiencia en las empresas lleva a exigir empleos de mayor cualificación, y eso también impide que muchas personas entren en el mercado laboral o retornen al mismo. Entonces tenemos una tasa de participación laboral que no se ha recuperado plenamente, y esa es la parte pendiente. Pero la tasa de desempleo está baja, ya es menos del 4%. Cuando la tasa de desempleo baja mucho, entonces comienzan las presiones salariales. Es un fenómeno similar al que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde las presiones salariales también están alimentando la mayor inflación. ¿Cómo lidiar con la inflación? Como les dije, al ser un fenómeno externo, entonces nosotros como nación no podemos confrontarla directamente, porque eso significaría apretar mucho la política monetaria y fiscal, que podría provocar una recesión, y no queremos eso. Y quién sabe si la podamos controlar, porque viene de afuera. Entonces, vamos a esperar las acciones. Lo más que se puede hacer es compensar, como lo ha estado haciendo el gobierno, con políticas de apoyo y de subsidio para paliar sus efectos. No obstante, tenemos una buena noticia, y es que en nuestras estimaciones nosotros estamos esperando que la inflación, aun cuando no se haga nada, en el segundo semestre disminuya, por razones de estacionalidad, por razones de estructura. Los shocks principales se dieron previamente, entonces ahora ya la base está alta, va a crecer un poco menos en el segundo semestre. Esperaríamos nosotros que la tasa de inflación se modere en el segundo semestre. Sin embargo, nuestro país ha logrado convivir previamente con inflaciones de un 8%, 7%, 10%. Es diferente a otros países que no pueden vivir con ella. Nosotros sí podemos vivir sin mayor inconveniente. Como les dije, mayores precios significan más estímulo para la producción. Entonces, para un productor es bueno, para un consumidor no necesariamente. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que diseñar políticas compensatorias para que el costo y el nivel de vida no se encarezcan mucho. Eso es por el lado de la inflación. Por el lado de la estabilidad financiera, nosotros ya nos encontramos, al igual que en una etapa sostenida de crecimiento, en una etapa ya plena, consolidada de estabilidad financiera. Y lo que estamos observando es un sistema financiero que
se mantiene robusto con adecuados coeficientes de capital, con adecuada liquidez, con los depósitos en crecimiento, más de 2 dígitos de crecimiento, y el crédito regresando. En mi última exposición había señalado que el crédito le estaba costando regresar, porque efectivamente asomaba tímidamente la cabeza. Eso ya no es así. Ahora el crédito ha regresado. Y eso abre oportunidades en todos los campos para acercarse con más confianza a la banca y solicitar los financiamientos respectivos. La mora continúa disminuyendo, que alcanzó un componente importante con la pandemia, por razones claras, de muchas personas que dejaron de laborar, pero se mantiene en niveles altamente razonables. Incluso la mora de las microfinancieras, que históricamente había sido un poco elevada, ahora ha bajado de manera importante y parece que se quedará allí. O sea, hay un cambio estructural en cuanto al patrón de comportamientos y de pago en nuestra economía. Hay más responsabilidad de pago. Entonces tenemos a un sistema financiero que está fluyendo, a un mercado cambiario estable, a un mercado hipotecario que se está recuperando. Las tasas de interés en general, la tasa de interés de los bonos del Tesoro, la tasa de interés de los depósitos y del crédito han venido bajando. Probablemente podrían detenerse esa baja por la alza de precios internacionales, pero es un buen momento ahora para acceder al financiamiento. Las compañías de seguros han aumentado las primas por seguro, la cobertura de los seguros, y la bolsa de valores igual ha mantenido su dinamismo. Es decir, tenemos un mercado financiero fluyendo y una economía con capacidad de responder frente a shocks externos. Eso es en cuanto a la estabilidad financiera. Y en cuanto a los componentes externos de nuestra economía, ayer que publicamos la balanza de pagos, puede verse cómo en el primer trimestre, dada la recuperación económica, las importaciones han crecido más que las exportaciones. Las exportaciones continúan con su dinamismo, pero las importaciones han respondido más. Ahí hay efecto precio, por lo que mencionamos, se está importando inflación, está claro, pero el país está en capacidad de cubrirla. Pero también hay efecto cantidad, y en efecto cantidad también el volumen ha aumentado de importaciones y de exportaciones. Por el otro lado, es destacable que en el informe de la balanza de pagos que el turismo está regresando. El año pasado el monto total de turismo, que había descendido mucho por la pandemia, obtuvo ingresos de alrededor de unos 180 millones de dólares y solo en este primer trimestre ya se contabilizaron 110 millones de dólares en ingresos por turismo. O sea, si hacemos una prospectiva, pues, podremos alcanzar no menos de 400 millones de dólares. O sea, hay un buen elemento del turismo que se observa en las estadísticas de servicios, fundamentalmente en el rubro de hoteles y restaurantes, que están creciendo, se están dinamizando y pensamos que se va a dinamizar más por esta razón. La inversión extranjera directa también se observa que continúa con su ritmo. Aún falta, porque esta información es preliminar, incorporar más estadísticas, más empresas, pero lo que se observa es una dinámica continua de inversión extranjera de un ingreso superior a los 500 millones de dólares de inversión extranjera directa en este primer trimestre. Las remesas igual continúan su dinámica, más de 600 millones de dólares de ingresos de remesa. Creo que ese es otro cambio importante que está ocurriendo post pandemia, que es generalizado en todo Centroamérica. México, República Dominicana, que son los principales países que reciben remesas del exterior, son fuente importante de financiamiento de la economía global y va en ascenso. Eso es una realidad. Eso va a continuar
y eso también continuará abonando en el crecimiento del gasto. Eso es lo que observamos nosotros por el lado del sector externo. Se mantiene también la dinámica del sector externo, que como les mencioné, ha permitido la acumulación de reservas y ha facilitado la estabilidad cambiaria de nuestro país. En perspectiva, entonces, creemos que el año 2022, el año en el que nos encontramos, va a ser un año de crecimiento económico para Nicaragua menor que el del año pasado, que fue más de un 10%. Pero sí a tasas de tendencia natural que caracterizan a nuestro país, que podrían dar, como les dije, 4 y 5%. Mucho va a depender de lo que ocurra en el exterior, porque nuestra economía está bien atada al comercio mundial. Hay nubarrones afuera y estos son los riesgos de una potencial recesión. Nosotros estamos ajenos en este momento a esa recesión, pero si ocurre, bueno, veremos, porque como les dije, el sector primario es muy fuerte en Nicaragua. Hoy es muy fuerte y ha sabido adaptarse. La búsqueda de nuevos mercados podría ser una salida frente a la disminución del comercio. Pero lo cierto y lo que ha demostrado en los últimos 4 años es de que hemos estado en capacidad de resistir y de hacer crecer nuestras exportaciones. Entonces, vemos nosotros que las exportaciones también van a continuar creciendo. Una inflación que en el segundo semestre va a bajar, pero que va a ser tal vez similar o un poco menos que el año pasado. Pero sí continúa siendo un tema que va a ser atendido con los mecanismos actuales que se están atendiendo, pero sobre todo que va a depender de lo que ocurre en el resto del mundo. Vemos el empleo también que se continuará recuperando. La tasa de desempleo lo más probable es que se ubique en los actuales niveles y se quede allí, entre 3,5% y 4%. No vemos razón para que baje más. Y si las condiciones lo permiten, una recuperación de la participación laboral. Remesas en continuidad, inversión extranjera en niveles similares al año anterior. Entonces vemos una buena perspectiva económica para este año. Para los años que siguen, bueno, ahí hay que sacar un poco la bola de vidrio. Uno puede en el papel poner maravilla. Yo creo que a ustedes les ha pasado cuando hacen sus estimaciones, que uno en el papel puede proyectar 3, 4, 5 años y lo ve maravilloso, o lo ve mal y sale todo lo contrario cuando llega. Pero lo cierto es de que de mantenerse esta tendencia, nosotros deberíamos esperar que la proyección de crecimiento económico y desarrollo de nuestro país pueda sostenerse sin mayor trauma y que podamos alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza que nos hemos venido trazando durante todos los años, que ha sido la política o el objetivo fundamental de toda la política macroeconómica de Nicaragua. El Ministerio de Hacienda viene trabajando en búsqueda de financiamientos, construyendo programas, construyendo mecanismos resilientes frente al cambio climático y ahora frente al tema de energía que se mencionó aquí correctamente, que es uno de los temas que de futuro van a todos dar que pensar. La movilización hacia fuentes alternas energéticas que permitan sostener este crecimiento económico, pero que nosotros creemos que como nación y como buenos nicaragüenses vamos a poder confrontarlos y vamos a salir ganadores de todo este entorno internacional y de nuestra economía nacional. Los felicito por este foro y que pasen un buen día. Muchas gracias. Vamos a aprovechar unos 10, 15 minutos máximo para hacer 4 preguntas a Ovidio Reyes. Por favor, vamos a pasarles el micrófono, así que solo nos levantan la mano. Les hacemos llegar el micrófono y pueden hacer su pregunta. Buenos días, mi nombre es Mario Benavides.
ingeniero químico y trabajo en medio ambiente. Y precisamente me llama mucho la atención el tema de la recuperación económica y todo esto, pero mi pregunta básicamente va dirigida hacia si todavía se seguirá viendo el tema de medio ambiente como la cenicienta del engranaje. Y esto lo traigo a colación porque precisamente con la ley 620 del agua y ahora con los procesos de comparación que ha tenido la Autoridad Nacional del Agua, precisamente el tema del agua, que es un recurso finito y que nos posiciona en una posición privilegiada a nivel mundial y no debemos perder el punto de vista y la perspectiva. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Álvaro Fonseca. Trabajo para una empresa microfinanciera. Nosotros damos crédito a la producción agropecuaria, ganadería, café, cacao, granos básicos, en muchas zonas del interior del país. Y hemos notado lo que dice el licenciado Ovidio Reyes, de que el sector agropecuario en realidad es una fortaleza. Hemos observado que la ganadería ha crecido de manera sostenida, la producción de cacao ha aumentado, producción de arroz, ha mejorado también la producción de tubérculos, hortalizas, maíz, frijol. Eso se observa sin necesidad de ser un experto. Pero sin embargo, eso tiene un costo, y el costo es costo ambiental. Es decir, para que la expansión agropecuaria y el crecimiento agropecuario continúen en Nicaragua y puedan realmente ser sostenibles y hacer un aporte a la economía, necesita inversiones en compensación ambiental que garanticen que a la larga los suelos no se agoten, las fuentes de agua no se contaminen, o los riesgos del aumento de temperatura en la productividad, por ejemplo, del café. Ya hemos notado, por ejemplo, que en muchas zonas donde antes se sembraba café a alturas de 700 o 800 metros en el centro interior, ahora ya no tienen los mismos rendimientos, y eso se debe al aumento de la temperatura. El grano ya no se llena de café, ya no cuaja bien debido al aumento de la temperatura, se pone vano. Es decir, la fruta da café, pero no con el mismo peso. Es decir, ya hay impactos que se ven y la gente te los menciona. Entonces yo creo que el país, a la vez que debe guardar esta fortaleza en el sector primario, también debe hacer inversiones para que esa fortaleza no decaiga, porque existe ese riesgo y es un riesgo real. Es decir, nos podemos entusiasmar por las buenas cifras de la productividad agropecuaria, pero detrás de eso hay un costo ambiental que tiene que ser compensado en mejores suelos, en mejores prácticas, ¿verdad?, sobre la base de los recursos físicos naturales del país. Por lo cual creo que el gran reto de la economía es que pueda sostenerse, pero para que se sostenga, la base de los recursos naturales del país debe garantizarse. Y debe garantizarse ahora, no mañana, tiene que ser ya. Porque la naturaleza te pasa la factura si no la atendés y te la pasa rápido. Ya lo hemos visto en Nicaragua con tantos fenómenos naturales y cosas que nos han sucedido al respecto. Por lo tanto, creo que se tiene que hacer una inversión a todo nivel en el sector agropecuario con miras a garantizar la sostenibilidad de los suelos, de la agua y de la productividad, y el control también de plagas. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Ronald Blandón y trabajo con el sector primario, ganadería específicamente. Gracias por la invitación a este foro. Como bien decía el compañero Ovidio, el sector primario ha sabido responder ante todas las disimilitudes que hemos pasado, ¿verdad? Y más que una pregunta, más es una petición para el representante aquí máximo del gobierno, que es que se reactiven las comisiones de trabajo técnico que teníamos hace varios años, que realmente dieron mucho fruto. Ovidio es testigo de esto, las innumerables reuniones que teníamos y cómo podíamos ir, cómo de manera sistemática nos reuníamos con representantes de las diferentes instancias del gobierno y juntos, sector privado y sector público, supimos dar pasos agigantados
los cuales hemos tenido prácticamente casi 4 años de no podernos reunir, y creo que el sector ganadero tiene mucho más que dar para esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor, ahí al fondo. Buenos días, ¿verdad? Soy Leonel Agurcia, Moncada, ¿verdad? Soy el presidente de la Federación de Cámaras Ganaderas de Nicaragua, afiliado a Prodesni. Represento unas 56 cámaras ganaderas de todo el país y con unos 3.500 afiliados. Hemos escuchado cuidadosamente la exposición del licenciado Ovidio, ¿verdad?, donde ha reconocido que los ganaderos realmente hemos venido sacando adelante la economía con nuestros propios recursos. Y precisamente nos ha llamado la atención ahora unas ofertas que están ahí anunciando de créditos al sector, ¿verdad?, por parte del BESI. Pero tenemos la preocupación de que estos créditos, cuando llegan ya a un banco de segundo piso, se elevan enormemente los intereses. De esta manera, a nosotros se nos hace muy difícil competir, pues, ¿verdad?, con otros países como ganaderos y salir adelante y levantar nuestras fincas, pues, ¿verdad?, seguir mejorando. Y es por eso que el sector ganadero, casi con sus propios recursos, ha estado trabajando. Si ustedes ven, el año pasado se quedaron más de 200 millones de dólares para crédito, que no fueron utilizados precisamente por eso, pues por el crédito. Siempre los bancos han estado argumentando del factor de riesgo, ¿verdad? Cuestión que es falso, pues aquí todo, inclusive el sector ganadero ha sido pagador, pues, ¿verdad? Entonces queríamos pedirle, digamos, a ver de qué manera el Banco Central incide en estos bancos para que nosotros los ganaderos podamos optar por esos créditos y que vengan tasas de interés justas, pues realmente. Gracias. Ser bastante positivo, muy optimista en cuanto a los resultados del 2022, cuando frente a la crisis originada por las sanciones de Occidente a Rusia, se nos ha elevado prácticamente todo, alimentos y energía. Usted decía que esa inflación de alguna manera beneficia a nuestros productores en el sentido que se les paga mejor precio, principalmente por lo que estamos produciendo en alimentos. Sí, pero también el productor está pagando un mayor precio en todos los insumos que necesita para poder producir. Entonces, su margen de utilidad, su margen de ganancia no se ha elevado de la misma manera en que se pudo haber elevado el precio. ¿Cómo va a impactar? Ya está impactando en Nicaragua. Para empezar, decía el presidente Ortega hace unas semanas, de 4 a 6 millones de dólares semanales se están utilizando para subsidiar los costos del combustible. Eso está impactando en la obra, en la inversión pública del Estado de Nicaragua. Decía el presidente Ortega que se tiene que reorientar mucho de los programas, ¿no? O reprogramar, replanificar. ¿Cómo va a impactar? ¿Cuál es el impacto que ustedes están considerando? Porque es decir, al reducir inversión se reduce también flujo de dinero en la calle. ¿Cómo están calculando ustedes eso más allá de crecer 4 o 5% este año? Creo que los temas que están referidos al medio ambiente, pues son temas siempre relevantes. El sistema financiero, incluso el BESI, cuenta hoy con financiamientos que le ponen el título de verde, en el sentido de que para brindarlos se tienen que desarrollar un conjunto de acciones que sean amigables con el medio ambiente y así se proveen los fondos. Todo lo que contribuya abona. Lamentablemente nosotros en la carrera esta de cuidado del medio ambiente llegamos al final, porque cuando nosotros llegamos y nos empiezan a poner restricciones, ya todos los otros ya quemaron.
todo lo que pudieron, ya quemaron el carbono que pudieron, ya desbarataron los bosques que pudieron, ya hicieron todo, ya ensuciaron el mar, porque realmente Nicaragua en contaminación es muy poco. De hecho, somos un productor neto de oxígeno. Los que han hecho estos cálculos por nuestros bosques y por nuestro modo de vida, y le mete uno toda la producción de carbono de Nicaragua, vehículos, industria y todo lo demás, y salimos ganando. Y sin embargo tenemos que tomar medidas. Es un poco medio injusto, porque si después de que todo lo que hicieron en el mundo y Nicaragua quiere desarrollarse, ¿por qué no lo puede hacer igual que el resto? Entonces ahora hay que adoptar medidas, y eso significa producción más cara, porque realmente entrarle a los temas ambientales con las de ley significa desarrollar mucha tecnología para compensarla. Hay que hacerlo, pero para ello habría que diseñar planes y programas de producción limpia o de producción de bajo contenido en emisiones de carbono. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros como banco e institución no nos dedicamos a esa materia. De hecho, para eso está el Marena, para eso están otras instituciones que se encargan. Del lado financiero, lo que se hace es eso. Se promueven programas y políticas para apoyar el financiamiento verde, como se le conoce. Y eso significa mejores tasas de interés y mejores condiciones para los productores. El tema, alguien habló acá del tema de productividad. Ese es un tema así que nos interesa, porque realmente crecimiento se alcanza con productividad. Y si estamos realmente en una condición de dificultad de empleo, de aumentar la participación laboral y de hecho de una constante baja en la tasa de natalidad, entonces la única manera de poder crecer hacia el futuro, estoy hablando mediano plazo, es con productividad. El gobierno ha impulsado muchos programas de mejora en tecnologías animal, porcina, agrícola, métodos de producción que permitan hacer más con lo mismo o echar poco y obtener más. Todo eso es una medición de la productividad. Y sí, tenemos que preocuparnos por producir más, porque de lo contrario no podríamos alcanzar mayores rendimientos ni mayor renta. El balance entre el ingreso y lo que cuesta, yo creo que en este momento está a favor de lo que ingresa. De hecho, el PIB es eso. El PIB es la medición del valor agregado, es decir, ingreso menos costo. Eso es lo que mide la actividad económica. Mide también la producción efectiva de productos. ¿Cuántas cabezas de ganado hay? ¿Cuántos nuevas quintales de productos? ¿O cuántas nuevas toneladas de exportaciones de productos? Pero al final lo que nos interesa es el valor agregado. Ingreso menos costo. Y en ese balance continuamos en positivo. O sea, ese 5% de crecimiento que estamos observando hoy es que el ingreso menos costo es positivo en 5%. Es decir, el volumen de producción es mayor. El valor agregado es lo que al final económicamente lo que importa. Porque si el valor agregado es negativo, lo más probable es que se reste tu negocio. Si tus ingresos son mayores que los costos, pues vas avanzando. Pero si son menores, nos vemos, cerrar el negocio. Entonces en economía eso es lo que se hace. Se mide el valor agregado, las rentas, en otra palabra, las rentas que produce la actividad económica. El mundo entero aumentó costos y las empresas tuvieron que adaptarse a esos costos o han tenido que adaptarse a esos costos y trasladarlo a los precios. Y ese es el impacto inflacionario. En el neto sigue siendo positivo. Sobre el financiamiento bancario,
Miren, las estructuras de crédito son diversas, responden sobre todo, ¿verdad?, creo yo, al riesgo y a los gastos de administración de la cartera. Esos son los principales componentes de la tasa de interés. Allí donde hay más tasa de interés es porque o hay mayor riesgo o hay mayor costo de administración. Y en ese sentido también viene el tema de productividad, porque si los costos de administración bajan, la tasa de interés puede bajar. Y si el riesgo baja, la tasa de interés baja. Son los dos elementos fundamentales. Este es el elemento de la rentabilidad, pero en un mundo competitivo la rentabilidad se equilibra y no es excesiva y se mantiene en tasas razonables. Los ROE y los ROA de las instituciones bancarias andan todos similares, incluso parecido a lo de otras instituciones que no son necesariamente bancarias. O sea, hay un equilibrio de rendimiento. ¿Cómo puede mejorarse la tasa de interés a través de la banca? Yo creo que cuando vemos el promedio de las tasas de interés, las hemos mejorado. Si uno ve las estadísticas, el promedio de tasa de interés, tanto activa como pasiva, ha venido bajando. Esa es la contribución que podemos hacer nosotros. Ahora, la decisión empresarial de un banco, una microfinanciera, una institución financiera, de cuánto va a cobrar es una decisión particular, y la decisión del usuario de tomarla es una decisión privada, meramente. Pero sí hemos, con la política que hemos venido implementando, lograr una reducción de las tasas de interés, pero que ahora, con el mundo subiendo las tasas, veremos cómo se comporta hacia adelante. Por último, yo estoy hablando con realismo más que con optimismo, porque a veces me dicen, vos sos optimista, pues vos sos pesimista, le digo, pero no se trata de decirnos esas cosas, ¿verdad?, sino de decir las cosas que son. Recuerdo que en el 2018-19 a mí me tocó decir que la economía venía en negativo y me iban a decir, ahora sos pesimista. No, es lo que estábamos viendo. Ahora lo que estamos viendo nosotros es que la economía está bien, que salimos del momento difícil y que estamos creciendo. El año pasado nos recuperamos mucho, crecimos a un 10.2%. Bueno, este año nos estamos estabilizando y estamos creciendo entre un 4 y un 5%. Son realidades, eso es lo que estamos tratando de explicar y de proyectar. Riesgos, ya los mencioné, en esas realidades hay riesgo. Riesgo de que los precios internacionales no cedan y continúen subiendo, está latente. El riesgo que suben la tasa de interés, salgan capitales y eso nos afecte, está latente. El riesgo del cambio climático está latente, ahí anda el ministro en una carrera, porque viene el huracán. Ese está latente. ¿Qué hacemos nosotros? Pero es sobre papel y sobre computadoras. Simulamos como que si todos esos riesgos se presentan, sube la tasa de interés, el precio del petróleo se dispara, hay problemas en la cadena de suministro, hay falta de alimentos, con ciertos márgenes, ¿verdad?, razonables. Y lo que nos da es que la economía es fuerte. ¿Podría disminuir el crecimiento? Sí, podría. Podría. Depende de la naturaleza del impacto, ¿verdad?, que llegue y de la intensidad con el que llegue. Por ejemplo, los dos huracanes nos impactaron, los dos huracanes del 2020, fines de 2020, nos impactaron, generaron una baja de actividad económica de alrededor de 1.4%, pero nos recuperamos. Aparte que en el 21, el primer trimestre, tuvo un gran programa de gasto para fomentar la recuperación económica después de los huracanes. Entonces habrá que diseñar políticas para compensar por esos riesgos. Pero estamos en junio, vamos a mitad de año y preferimos mantener nuestra estimación. Tal vez por octubre ya tengamos una mejor imagen y estadísticas más fuertes de cómo va a finalizar ya definitivamente el año. Pero a esta fecha creemos que es prudente y que es razonable, más que prudente, mantener nuestra estimación entre un 4 y un 5%.
Ahora, al final es un tema de empleo y es un tema de dinámica. Y mientras el empleo continúe creciendo, vamos bien. Vamos bien. Seguro Social captando más asegurados, y en las mediciones de empleo del Instituto Nicaragüense para la Información y el Desarrollo, la ocupación aumentando. Entonces estamos en buena dinámica. Y eso genera más renta y eso genera más actividad económica. Como les mencioné, lo que nosotros observamos es que en esta ronda de recuperación, los favorecidos, en la primera ronda el sector primario, en esta segunda ronda el sector primario se mantiene, pero están entrando nuevos actores. El comercio, que había sido golpeado durante la pandemia y el shock sociopolítico, ahora va en franca recuperación. El sector hotelero y turístico viene en recuperación, y con el dato que les di, lo seguro es que el turismo viene de nuevo avanzando. El sector servicios, el sector de comunicaciones, el sector de transporte, igual. Y en este primer trimestre destaca el sector de construcción privada. El sector de construcción público bajó un poco porque el primer trimestre del año pasado, como resultado de la inversión que se hizo para contrarrestar el impacto de los huracanes, este primer trimestre es menor, pues, y sale en negativo. Pero no es que esté mal, sencillamente no están los proyectos de la recuperación del primer trimestre. Pero el sector privado sí se observa cómo las edificaciones y la construcción están creciendo. Son hechos, y esperamos nosotros que esos hechos se sostengan y se cumplan. Bueno, muchas gracias.